Buenos días, jóvenes. Buen día, doctora. Buen día. Buen día, doctora. Buen día, Buenos días, buen doctor. día. Buen día, doctora. Hola. Vamos a esperar unos minutos más que entren otros alumnos más. Bien, vamos a continuar entonces con el estudio del tema 3 y nos habíamos quedado en las iniciativas de las conferencias panamericanas. Estas son las iniciativas que se dieron en América Latina y el Caribe para impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional privado. Bien, cuando empezamos a estudiar el Código de Bustamante y los tratados de Montevideo, yo les dije que en América se habían dado importantes gestiones para el desarrollo progresivo del derecho internacional privado. Pero también estas conferencias panamericanas a las que me voy a referir también promovieron el desarrollo progresivo del derecho internacional público en América. Y es así que se inician casi de forma paralela con la iniciativa del Tratado de Montevideo de 1889, iniciativa impulsada por los gobiernos de Argentina y Uruguay, como lo dije ayer. En cambio, estas conferencias panamericanas de donde surgió el Código de Bustamante fue una iniciativa impulsada por el gobierno de Estados Unidos. Se inician el mismo año prácticamente que los acuerdos de Montevideo tienen más o menos la misma época de realización. Permítanme un segundito, un segundo. Voy a cargar la batería.
Ahora sí, es que no tengo el adaptador y se me hace complicado enchufar este cargador. Entonces, la iniciativa para la realización de las conferencias panamericanas se da en 1889, casi de forma simultánea a la iniciativa de los Tratados de Montevideo. Y la primera conferencia panamericana se realiza en Washington, a diferencia del Tratado de Montevideo, de la Convención de Montevideo para la elaboración del Tratado de Montevideo, donde se convocó solamente a los países sudamericanos. Uruguay y Argentina convocaron solo a los países sudamericanos. En las conferencias panamericanas se convoca a todos los países en ese momento ya independizados de las grandes potencias, países de América Latina y el Caribe. Se inicia en 1889, se celebran 10 conferencias, la última, la de 1954, realizada en Venezuela. En la primera conferencia que se realiza en Washington, en ella se recomienda a los países asistentes que se adhieran al Tratado de Montevideo de 1889, que se adhieran a los tratados. ¿Por qué se dice los tratados de Montevideo? Porque en realidad no solamente fue el tratado que versa sobre derecho civil, comercial, procesal y penal, que se los llama Tratado de Montevideo del Derecho Civil Internacional, Tratado de Montevideo de Derecho Procesal Internacional, etcétera, sino que también se aprobaron otras normas. Por eso es que se dice los Tratados de Montevideo. Y bueno, en Washington se recomienda que se adhieran a los Tratados de Montevideo la mayor cantidad de países posibles, porque finalmente se había llegado a concertar una norma para el derecho internacional privado. Pero en esa primera conferencia, que es absolutamente importante, no solamente se promueve los tratados de Montevideo, sino que además se crea la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas. Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, posteriormente trae otro nombre y posteriormente se convierte en la OEA. En el mismo marco de estas conferencias panamericanas, en la 9ª, se crea la OEA. Por eso es lo que los tratadistas y los profesores que conocemos este tema decimos que la OEA es el organismo más antiguo en América Latina y el Caribe, y uno de los más antiguos del mundo entero, porque su origen está precisamente en 1889. Por ese motivo, no es fácil de un soplido echar a la basura la OEA. Es un organismo que tiene mucha historia y que tiene una poderosa institucionalidad jurídica, que aunque de acuerdo a muchas veces se ha criticado a la OEA en las dictaduras militares que hubo en América
del Sur, bajo el Plan Cóndor, se criticó mucho a la OEA y se la quería también destruir a la OEA. Pero, como les digo, estimados jóvenes, es un organismo muy antiguo, prácticamente tiene 2 siglos, data desde el siglo XIX y tiene más de 2 siglos. ¿Bien? No, pues no más de 2 siglos. Tiene data de 1889, finales del siglo XIX, tiene 100 años del siglo XX, 22 años del siglo XXI, 130 y tantos años de vida. Más antiguo que las Naciones Unidas, por supuesto. Entonces se crea la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, lo que hoy día es la OEA. La segunda conferencia panamericana se realizó en México el año 1902, donde se aprueban convenciones muy importantes referidas a distintos temas, como ser la Convención para la redacción de los códigos de derecho internacional público e internacional privado, la Convención para la protección de las obras literarias y artísticas, la Convención sobre el ejercicio de las profesiones liberales, tratados sobre extradición y protección contra el anarquismo y la Convención relativa a los derechos de extranjería. Muy importante, 1902, inclusive en realidad casi de manera paralela a la primera convención de La Haya, la primera convención europea fue en 1889 también, y nosotros partimos en América al mismo tiempo, pero ya había muchas iniciativas en América, como Congreso de Lima. La tercera conferencia panamericana se realiza en Río de Janeiro, el año 1906, donde se crea la Junta Internacional de Juristas, encomendada de elaborar el proyecto del Código de Derecho Internacional Privado y el Código de Derecho Internacional Público. Fíjense ustedes, este también es uno de los organismos más antiguos que hay en el mundo, la Junta Internacional de Juristas, que hoy se llama Comité Interamericano de Juristas, donde tenemos justamente a un jurista boliviano, el doctor Ramiro Orías, un brillante académico de nivel internacional, profesor de derechos humanos a nivel internacional. Él es miembro por Bolivia en el Comité Jurídico Interamericano, cuyo origen está precisamente el año 1906. En esta conferencia se empieza a gestar el Código de Derecho Internacional Privado. Yo podría decir que todas son importantes, pero la primera es importante porque se crea lo que hoy es la OEA. La tercera es importante porque se crea lo que hoy es el Comité Jurídico Interamericano y además se empieza a estudiar el Código de Bustamante, el Código de Derecho Internacional Privado. La sexta es importante porque se aprueba el Código de Derecho Internacional Privado y la novena porque se constituye la OEA. La cuarta conferencia, realizada en Buenos Aires en 1910, seno en el cual se suscriben tratados sobre patentes de invención, dibujos y modelos industriales y marcas de fábrica. En todas las conferencias se suscribieron documentos internacionales, documentos jurídicos interamericanos. La quinta conferencia es muy importante, se celebra en Chile en 1923. Se designa a los delegados ante la Comisión de Juristas de Río, encomendándoles la preparación de una serie de tratados. La sexta conferencia panamericana, importantísima, realizada en La Habana
Cuba, el año 1928. Alcanza importancia porque en ella se aprueba la Convención sobre Derecho Internacional Privado, suscrita el 20 de febrero de 1928, mediante la cual los países aprobaron y ponen en vigencia el Código de Derecho Internacional Privado, al que se le da el nombre de Código de Bustamante, en homenaje a su proyectista, el eminente jurisconsulto cubano Antonio Sánchez Bustamante y Sirven. Es decir, que dentro de 6 años el Código de Bustamante va a cumplir 100 años. Dentro de 100 años o dentro de 6 años. Además, se aprueban otras convenciones relacionadas con diversos temas, como la Convención sobre Aviación Comercial, la Convención sobre la Unión Panamericana, la Convención sobre Tratados, la Convención sobre la Condición de los Extranjeros. Miren, esta Convención sobre Tratados analiza el tema de los tratados muchísimo antes de lo que se analizó en las Naciones Unidas. La Convención sobre la Condición de los Extranjeros, las convenciones sobre funcionarios diplomáticos y agentes consulares, la Convención sobre el Derecho de Asilo y otra de importancia significativa en el proceso de codificación del derecho internacional privado. O sea, es importante, muy importante, esta 6ª conferencia realizada en La Habana, porque analizó, aparte de aprobar el Código de Bustamante, de ponerlo en vigencia, el Código de Bustamante del cual es parte Bolivia, también se aprobaron muchas otras convenciones importantísimas para América, ya mucho antes que en Europa inclusive. La 7ª Conferencia Panamericana se realiza en Montevideo el año 1933. Se aprueban convenciones relativas a la nacionalidad de la mujer, convenciones relativas a los derechos y deberes de los estados, convención sobre extradición, se crea la Comisión Internacional de Codificación del Derecho Internacional. Todas muy importantes. La 8ª Conferencia Panamericana se realiza en Lima el año 1938. Se aprueban resoluciones relacionadas a los temas que se analizaron durante las anteriores conferencias. También se crea la Comisión Permanente de Juristas con sede en la ciudad de Lima, que hasta la fecha existe. La Asociación de Juristas, muy importante, por cierto, cuyas labores específicas eran las de estudiar la unificación de las leyes civiles y mercantiles en América. Es decir, en ese momento había una euforia, había un deseo, mucha motivación para unificar las normas para todos los países. Habían surgido muchos intelectuales con ideas renovadoras, unificadoras, etc. Y bien, luego viene la 9ª Conferencia Americana, realizada en Bogotá, Colombia, el año 1948, 3 años después de la creación de las Naciones Unidas. Entonces, en 1948, en ella se aprueba la Carta de la Organización de los Estados Americanos, mediante la cual se crea la OEA y todas sus instancias políticas y jurídicas y organismos especializados dependientes de esta organización. Es decir, se retrotrae, aquí vamos a poner, que es algo que con base
Entonces, se crea la Organización de Estados Americanos con base en la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, el Comité Jurídico, la Comisión de la Mujer y otros. A partir de ese momento, la OEA va fortaleciendo también su sistema interamericano de protección a los derechos humanos. La 10ª Conferencia Panamericana se realizó en Caracas, Venezuela, el año 1954, donde se aprueba la Declaración de Caracas, muy importante, que reconoce el derecho inalienable de los Estados americanos de escoger libremente sus propias instituciones en el ejercicio efectivo de la democracia representativa, sin la intervención de otros estados. Además, en el seno de la convención de la 10ª Conferencia Americana se aprueba dos importantes convenciones sobre asilo. Ese tema ya lo llevamos en derecho internacional público, no pertenece al ámbito del derecho internacional privado, pero se aprueba la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y la Convención sobre Asilo Territorial. Muy importantes. Otras iniciativas que surgieron en América, tenemos los procesos de integración, entre ellos la creación de varios esquemas de integración. Se dice esquemas o se dice organismos o sistemas, es sinónimo para hablar de integración. Entre ellos la ALALC, que es la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, creada el año 1960 a través del Tratado de Montevideo de 1960, suscrito por Bolivia, Argentina, México, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela. Este acuerdo, este Tratado de Montevideo, que crea el Acuerdo Latinoamericano de Libre Comercio, fracasa en sus objetivos, y entonces viene a ser sustituido el año 1980 por la Asociación Latinoamericana de Integración, llamada ALADI. Bien, también tenemos el Pacto Andino, organismo creado para los países andinos el año 1969, que lo integraban Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela y Chile, todos los países andinos, todos los países de la subregión andina, pero posteriormente se sale Chile y se sale Venezuela y quedamos solamente 4 países. Luego está el Acuerdo Latinoamericano de Integración, ALADI, luego tenemos el Mercosur, ya les he hablado de la ALADI, que tiene sede en Montevideo, el Mercosur, que se crea a través del Tratado de Asunción, en Brasil, que aglutina a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y están en proceso de membresía plena Venezuela y Bolivia. Pero todos estos movimientos de integración contribuyen enormemente en el desarrollo del derecho internacional en general, pero particularmente en el desarrollo del área comercial, porque en realidad todos estos esquemas de integración que están mencionados aquí, a los que pertenece la mayoría de los países sudamericanos, tienen el objeto de promover el comercio intrarregional, eliminando barreras arancelarias y barreras pararancelarias.
y además tienen el gran logro de haber podido redactar normas idénticas o sea, de cumplimiento obligatorio para todos los países. Por eso les decía que la uniformidad legislativa y la norma directa son más apropiadas en materia comercial que en materia civil, familiar, etcétera, donde es mejor utilizar la norma indirecta porque los países tienen diferentes características. En cambio, en el comercio internacional, todos los países que comercian tienen que sujetarse a las mismas normas, cuyo modelo está dado por la Organización Mundial del Comercio y otros gremios mundiales que fijan los precios de los cereales, la soya, el trigo, el maíz, etcétera, el petróleo, etcétera, ¿no? Entonces, hay una tendencia a que el derecho comercial sea idéntico en su sustancia y contenido en el mundo entero, y por eso está trabajando la Comisión Internacional para el Desarrollo del Derecho Mercantil, que es la CENUTMI, de la cual también les he hablado como una iniciativa en el derecho internacional privado a nivel mundial. Las conferencias interamericanas de derecho internacional privado. Las conferencias interamericanas de derecho internacional privado. Bueno, antes de pasar a esto, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Quieren alguna aclaración? ¿Algo que les hubiese llamado la atención? ¿No tienen ninguna pregunta? Bien, vamos a continuar. Otra de las iniciativas para el desarrollo del derecho internacional privado son las conferencias interamericanas de derecho internacional privado, denominadas comúnmente por su acrónimo CIDIP. Es importante destacar que estas conferencias, celebradas en el marco de la OEA, hasta la fecha se han celebrado 6 conferencias. La primera tuvo lugar en Panamá y así sucesivamente. Una de ellas tuvo lugar en Bolivia. En Bolivia, en la ciudad de La Paz, el año 1984. La tercera conferencia en La Paz, el año 1984. Es la Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado, donde se han aprobado importantes convenciones internacionales. Fíjense ustedes, el solo ver de qué temas tratan esas convenciones, a los abogados nos llama la atención poderosamente. En la primera CIDIP, que se realizó en Panamá, se aprobó la Convención sobre Exhortos o Cartas Rogatorias. Este es el mecanismo por el cual se puede hacer notificaciones válidas de procesos realizados en un país a personas que están viviendo en otro país. Obviamente que hubiera países que hubiesen suscrito esta convención. Todo tipo de notificaciones judiciales, con proveídos, con dictámenes, con sentencias, etc. Después está la Convención sobre Conflicto de Leyes en Letras de Cambio, Pagarés y Facturas. También está la Convención sobre Cheques de Circulación Internacional. También la Convención sobre Recepción de Pruebas en el extranjero, por el cual un fiscal puede viajar a otro país a interrogar a una persona investigada o acusada de algún delito. Está la Convención sobre el régimen legal de los poderes para ser utilizados en el extranjero. Esta convención está vigente para Bolivia. Hemos ratificado
Después está la Convención sobre Arbitraje Comercial Internacional, también ratificada por Bolivia. Luego tenemos la Convención en la CIVIC 2, tenemos la Convención sobre el conflicto de leyes en materia de cheques, sobre conflicto de leyes en sociedades mercantiles, la Convención sobre normas generales del derecho internacional privado, la Convención sobre eficacia de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros, también está vigente para Bolivia. La Convención sobre cumplimiento de medidas cautelares, también la ha ratificado Bolivia. La Convención sobre domicilio de las personas físicas, la Convención sobre prueba e información del derecho extranjero, la Convención sobre protocolo adicional a la Convención Interamericana sobre cartas y exhortos rogatorios. Esto es para el mecanismo por el cual se permite notificar de un país a otro con procesos que se realizan en un país y cuyo cumplimiento se debe hacer en otro país, ¿no? Vamos a ver la tercera CIDIP. Se suscriben, esta es la realizada en Bolivia, la Convención sobre conflicto de leyes en materia de adopción de menores, la Convención sobre personalidad y capacidad de personas jurídicas, la Convención sobre eficacia extraterritorial de sentencias extranjeras, también ratificada por Bolivia, el protocolo adicional a la Convención Interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero, y en la CIDIP 4 y la CIDIP 5 tenemos la Convención sobre restitución de menores para los menores que salen ilegalmente, ya sean secuestrados, trata de niños, etcétera. Restitución de menores, la Convención también sobre contratos de transporte internacional de mercancías, la Convención sobre obligaciones alimentarias, es decir, que una persona, una madre boliviana que vive, digamos, en México, y que, bueno, México y Bolivia, en el supuesto de que hubiesen ratificado esta Convención sobre obligaciones alimentarias, si esta persona, si el marido que vive en Bolivia vaya en la remisión de las pensiones para alimento de sus hijos, perfectamente puede pedir una medida cautelar ejecutoria en México, siempre que ambos países hubiesen ratificado. La CIDIP 5 se suscriben dos convenciones, la Convención sobre el Tráfico Internacional de Menores, muy importante, por cierto, y la Convención sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales. El tema es que en esta materia, no obstante que las CIDIPs en realidad, por favor, alguien que tiene su micrófono encendido, apáguelo, por favor, porque se escucha el sonido de platos, de tazas, entonces debería apagarlo, tener cuidado, por favor. Entonces, no obstante de que, me olvidaba decirles que estas conferencias interamericanas llamadas CIDIPs son la continuación prácticamente de las conferencias panamericanas de las que surgieron en 1888-89. Hay un desarrollo enorme pero las CIDIPs ya se dedican simplemente al desarrollo del derecho internacional privado. En cambio, las conferencias panamericanas se ocuparon del desarrollo del derecho internacional público y del derecho internacional privado. Las CIDIPs ahora, el día de hoy, ya en estas épocas, desde 1948, empiezan a dedicarse únicamente al desarrollo del derecho internacional privado. Con importantes logros. El problema es que muchos países no han ratificado
esas convenciones. Por lo tanto, muchas de esas convenciones no han entrado en vigor. Por ejemplo, Bolivia es uno de los países que menos convenciones ha ratificado, y en general todos los países miembros de la OEA han tenido una cierta dejadez en materia de derecho internacional privado. Pero esas son las iniciativas. Estimados jóvenes, ¿tienen alguna pregunta, por favor, que deseen hacer? Este es el momento que nos queda tiempo para poder conversar sobre la materia, sobre este último tema o sobre cualquier otro tema, porque quiero dejar el cuarto tema para empezarlo el día lunes, porque ya vamos a ir por el cuarto tema. Es un avance significativo en la materia. Pero quiero aprovechar para que hagan preguntas, no solamente relacionadas con el tema, sino también relacionadas con cualquier aspecto de la materia que les preocupara a ustedes. Doctora, buen día. Hola. Habla Angelina Suxo. Doctora, si bien se han enumerado estas convenciones, tanto llevadas en las conferencias panamericanas y también como en las conferencias CIDIP, se han enumerado y es necesario tener en conocimiento doctoral, bueno, como participantes de esta materia. O sea, es decir, tenemos que la obligación quizás de conocerlas a detalle o solamente conocerlas así como las hemos llevado, doctor. Claro, es imposible que ustedes lleguen a estudiarlas a detalle, conocer cada una de estas convenciones. Les llevaría más de 2 o 3 cursos en los que pudieran estudiarse cada una de estas convenciones. De hecho, hay alumnos que han redactado sus tesis de licenciatura, proponiendo, por ejemplo, la ratificación por parte de Bolivia de algunas de estas convenciones. Yo he sido tutora muchas veces de alumnos que han propuesto, por ejemplo, la ratificación de la Convención sobre Restitución de Menores y sobre Tráfico Internacional de Menores, qué sé yo. Entonces, claro, ahí para redactar una tesis tienes que leer en profundidad toda la convención, analizarla, estudiar legislación internacional comparada, etc. Pero aquí, en el estudio de la materia, en el pregrado, que es lo que están estudiando ustedes, no es necesario, pero es importante que sepan que existen todas estas convenciones, que el derecho internacional se ha preocupado de la elaboración de estas convenciones. De ninguna manera se exige al alumno el estudio de cada una de ellas. Estudiarán, por ejemplo, cuando estudiemos el tema de arbitraje comercial internacional, ahí se estudiará la Convención sobre Arbitraje Comercial Internacional y la Convención sobre la obligación de reconocer y ejecutar sentencias extranjeras. Son 2 de las convenciones que estudiamos en el transcurso de la materia. Gracias, doctora. Ya. Doctora, buen día. Una pregunta. ¿Quién es? ¿Cristian? Sí, doctora. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días. Doctora, si muchos de los países latinoamericanos no ratificaron el tema de estas convenciones y demás situaciones, ¿cómo resolvemos estos problemas? Por ejemplo, no hace mucho pasó el caso de un menor que vino aquí a Bolivia, desde Perú a Bolivia,
bueno, ya los temas personales del menor son un tema aparte, pero se lo llevaron ese mismo día a Perú. ¿Cómo se resuelven estos problemas si no los tenemos ratificados muchas de esas convenciones, doctor? Bueno, si no se han puesto en vigencia esas convenciones, entonces no tienen fuerza vinculante, porque solamente alcanzan vigor cuando un determinado número de estados las ha ratificado. Entonces, por ejemplo, la Convención sobre Restitución de Menores o sobre el tráfico internacional de menores, me atrevo a decir que no está en vigor. Pero, por ejemplo, este es un bonito trabajo para que puede hacerlo alguien o un grupo para adquirir puntos en la materia si analiza cuáles de todas estas convenciones están en vigor en general y cuáles están en vigor para Bolivia. Entonces, esta es, porque claro, esto es muy dinámico, porque año tras año puede cambiar la situación, puede ser que un Estado se anime a adherirse, a ratificarla, entonces ya va cambiando el panorama. Pero sería, me gustaría si un grupo de dos personas, porque no da para más, se ocupa de analizar cuáles están en vigor y cuáles están en vigor para Bolivia. En tanto la convención no entre en vigor en general o no entre en vigor para un país, esa convención no puede ser utilizada como referente vinculante por ese país. Se buscarán otras normas que podrían estar, que podrían ser utilizadas en un caso específico como el que tú dices, ¿no? De un menor que no entendí muy bien el caso, que fue traído a Bolivia por la fuerza o no sé, pero un menor de edad necesita de la autorización de sus padres, obviamente, para movilizarse, eh, ya sea inclusive al interior de su propio país, ¿no? ¿Alguna otra consulta? ¿Estás satisfecho, Cristian, o qué otro tema vinculado al mismo o la pregunta, si deseas ampliarla? Claro, doctor, está la respuesta, la pregunta respondida y el tema es analizar la legalidad de todas estas convenciones, porque si bien, como decimos, muchos de los países no los ratificaron, no hay vigor de las mismas, no se pueden invocar estas mismas convenciones al momento de hablar temas legales, hay que tomar otras vías, entonces habría que analizar tal vez el tema de la no sé si usar la palabra utilidad Sí, la utilidad práctica de las convenciones. Yo recuerdo en 3 ocasiones tesis elaboradas por alumnos míos, y recuerdo inclusive los nombres de los alumnos. Una alumna elaboró una tesis proponiendo que todas estas convenciones relativas a menores sean ratificadas por Bolivia. Entonces, esa tesis fue aprobada en la facultad con el máximo puntaje, pero además se recomendó que fuera remitida a la Asamblea Legislativa. En ese entonces creo que era al Poder Legislativo, al Congreso, y como que fue remitida por el decano de la facultad pidiendo al Poder Legislativo que analice la posibilidad de que era importante ratificar esas convenciones. Copia de esa nota se mandó también a la Cancillería, pero bueno, ese trabajo se ha hecho desde la facultad de recomendar
la ratificación de algunas convenciones en mérito a la utilidad práctica que tienen esas convenciones. Y sobre todo, se analizó previamente cuáles estaban en vigor, y de las que estaban en vigor se eligió cuáles no había ratificado Bolivia y cuáles era prioritario para Bolivia ratificarlas. Legalidad tienen todas las convenciones. Se tiene, o sea, el término apropiado es decir, en vigor, que no están vigentes, que no tienen poder vinculante, porque en tanto no entren en vigor, no tienen poder vinculante, pero todas gozan de legalidad desde el momento en que han sido aprobadas en el seno de un organismo en el que participan 33 países, ¿no? Eso es. ¿Algo más? ¿Alguna inquietud más, estimados jóvenes? Doctora, ¿Sí? buenos días. Acerca Hola. del trabajo que ahora mismo nos indicó sobre revisar si los tratados estaban en vigencia en Bolivia y cuáles estaban en vigor, también, ¿a dónde lo deberíamos remitir, doctora? ¿Cómo? ¿A dónde qué? Perdón, no escuché muy bien. Que el trabajo que nos indicó ahora mismo, si lo vamos a realizar, digamos, ¿dónde lo vamos a remitir? ¿A plataforma? O no sé. Eso, yo tengo, ahora me está ayudando Cristian en algunos temas organizativos, no solamente con este curso, sino con los otros cursos. Entonces, yo quisiera que con este curso se le pudiera remitir a él el número de alumnos que van a integrar ese grupo. Pero yo lo que les aconsejo primero es que se hagan un listado, ¿no? Bueno, el grupo que va a trabajar sobre qué convenciones están vigentes, están en vigor primero. Eso es fácil. Entras a la página de la CIVIPS o a la página de la OEA, buscas conferencias interamericanas y sale 1, 2, 3, la primera, la segunda, la tercera. Ahí sale si están vigentes o no está vigente. De todas las que estuve, hay que analizar cuáles están vigentes en general y cuáles están vigentes y de cuáles es parte Bolivia, para cuáles son las que ha ratificado Bolivia. Entonces, si quieren organizarse en un grupo, solamente un grupo, acepto máximo de 3 personas para que hagan esto y nos expliquen aquí en la clase de forma muy breve, lean el trabajo que han realizado. En esto sí es factible leer toda la información muy puntual, muy precisa, muy resumida de lo que han investigado. Eso. Está bien, doctora. Gracias. Bien, Guara. Bien, y respecto a los grupos que se van a formar para la segunda parte de la materia. En eso, esta materia, es decir, la segunda parte de la materia requiere de investigación en legislación comparada, en doctrina y en legislación comparada. Por eso es que yo siempre, desde hace muchos años, dejo en libertad a los alumnos para ver si quieren preparar los temas, y la preparación y exposición de ese tema vale para la nota de uno de los exámenes parciales. Generalmente es para el segundo parcial. Entonces tiene un puntaje de 30 puntos, pero no todos los alumnos del grupo que expone, muchas veces no todos llegan a tener la nota máxima. Hay alumnos que obviamente el profesor sabe qué alumno ha trabajado, ha investigado, se ha esforzado
por el nivel de su exposición y de coherencia en la exposición. Entonces, no todo el grupo tiene la misma nota. Alguna vez, tal vez, todo el grupo tiene la misma nota, pero no por grupo, sino que cada persona se califica de manera individual a cada persona. Eso para la preparación. Y en ese tema voy a ver si abro el chat para que me hagan llegar no, prefiero que le hagan llegar a Cristian o a mi chat personal, porque obviamente no van a ser más de 10 grupos. Entonces, para ir anotando sus nombres e ir preparando ya el calendario de la segunda parte de la materia. ¿Está bien? Esos grupos para la segunda parte de la materia, ¿de cuántos integrantes tendría que ser, doctora? Les he dicho ayer, de 4 integrantes máximo. Doctora, muy buenos días. Una consulta respecto al grupo que se va a formar ahorita. O sea, no lo tengo entendido. Solamente va a ser un grupo de 3 personas sobre la investigación de la vigencia de estas leyes generales aquí en Bolivia. Solamente un grupo de 3 personas. Y si fuera así, ¿cómo elegiríamos esas 3 personas? Porque estoy seguro que varios de los compañeros vamos a querer aportar algo igual. Puede ser que, pero es que el que primero yo me imagino que esa muchacha, no recuerdo cuál fue, Guara, Angelina, no sé, no aparece su nombre, que tuvo la iniciativa de preguntar, puede ser que ellos hagan, ¿no? El primero que llegue, porque no puedo, un tema tan sencillo, no puedo formar varios grupos, tiene que ser uno solo. Ya. Es un tema muy sencillo, muy sencillo. Es para actualizar información en realidad. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, buen día. Hola, Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Una consulta y también respecto de los acuerdos que estaba usted mencionando. Si los acuerdos que se tienen con el Estado del Vaticano, ¿en qué grado influyen ya no en el sector público, sino en el sector ya privado, como estamos en la materia de derecho internacional? Es que no he entendido porque está entrecortada y está muy bajita tu voz. Oye, ahora sí. Ahora sí, por favor. La pregunta era, doctora, los acuerdos que se tienen con el Estado del Vaticano, no en el ámbito público, sino en el ámbito privado, ¿cuáles se llegarían a ser, ¿no? Respecto a los últimos que se tienen, ¿no? Por ejemplo, vino el Papa Francisco a Bolivia, de repente se firmó algún acuerdo o concordato, ¿no? Y también la otra situación era que me ofrezco como voluntario también para formar parte del primer trabajo que dio, doctora. Muchas gracias por su atención. Bien, Carlos, efectivamente los tratados que un Estado suscribe con el Estado del Vaticano no se llaman tratados, se llaman concordatos, como tú has dicho, concordatos. Porque la relación que se tiene entre un Estado y el Vaticano son relaciones bajo el derecho diplomático y se llaman concordatos y el derecho de los tratados. Este es un tema del derecho internacional público, no es del derecho internacional privado porque no hay concordatos de carácter privado, son en el marco del derecho internacional público. O sea que no es parte de nuestra materia, no es parte. Esa es la respuesta. Bien,
Si no tienen ninguna otra pregunta más, entonces nos vemos la próxima semana con el tema 4 de la materia. Que tengan una muy buena semana. ¿O hay alguna pregunta más? Aprovechemos. Una pregunta, doctora. Un segundo. Sobre el trabajo que nos dijo que valía como el segundo ¿Cuál parcial. es su nombre?